Sí, la curiosidad que le planteábamos a Germán era cuál es, dijéramos así, la línea que une lo uno con lo otro y cuál es, dijéramos así, en este momento la perspectiva del proyecto C, teniendo en cuenta toda esa epopeya, decía yo anterior, que significa la educación prohibida. Sí, bueno, yo lo que podía transmitir con respecto a eso era que es un proceso muy personal, ¿no? Que por un lado esta salida, digamos, de la escuela y estaba en la posadolescencia, la salida, las ganas de buscar y conocer experiencias distintas, ¿no? Que fue como un proceso de investigación que se convirtió también en como una carta de presentación y una declaración de interés, tal vez pública, ¿no? Que han visto 17 millones de personas, pero lo cierto 18, es que fueron unos primeros pasos. Y bueno, y luego hay un proceso así como creo yo muy expansivo, propio yo viví como, estrené el documental de educación prohibida a los 24 años, entonces Rebo ha sido como, creo yo, la intención, así como la fuerza de los 20 de querer llevar esto a la mayor cantidad de gente posible, de construir la red más grande, importante y poder enlazar a la gente, una intención muy genuina, digamos, pero también con la energía esa, ¿no? De la juventud. Y hoy me encuentro como en un periodo, creo yo, como más conectado con la madurez, digamos, de hacer la propia experiencia, de vivir el propio proceso de la educación alternativa. Entonces me considero un aprendiz de los que han hecho educaciones alternativas, como tú y como tantos otros que he conocido y que considero maestros también en ese camino, de los cuales me han inspirado, y bueno, y hoy quiero hacer mi propia experiencia, ¿no? Entonces, y esa experiencia, claro, también tiene que ver, porque no lo puedo negar, con la paternidad, ¿no? Yo soy padre de un hijo y una hija de 8 y 4 años que están en edad escolar y que también, bueno, para ser coherente con uno mismo y con las investigaciones y con lo que cree, es lógico que participen de un espacio, de una experiencia afina a las perspectivas que uno tiene, ¿no? Entonces, ahí está como esa construcción, que si bien no es el principal objetivo del proyecto C, la educación de mis hijos, sí es uno que le suma un color fundamental, porque lo cierto, el sentido del proyecto C es vivir la experiencia y poner en práctica una síntesis que yo llamo pedagogías integrativas, digamos, de lo que he vivido y lo que he experimentado y he estudiado y recorrido estos últimos 10 años. Ya. Ahí en eso, para nosotros, porque coincidimos en muchas cosas, para nosotros fue un problema complicado en el nacimiento de la escuela encontrar referentes pedagógicos clásicos que fueran vigentes en este momento. Porque de alguna manera las concepciones de Pestalozzi, de Montessori, de cualquiera de estos grandes educadores de hace años, tenían una epistemología de hace unos años y bastante diferente a la de hoy en día. La concepción de realidad, la concepción de conocimiento, la concepción de autonomía, son totalmente distintas. Entonces la EPE empezó a nutrirse más de las ciencias, llamémoslo así, aplicadas, que de la pedagogía. Entonces nosotros estamos muy cerca de las reflexiones, por ejemplo, empezando por Piaget, que era un biólogo, pero también fue educador, digámoslo así, pero era un biólogo Piaget, pero también gente de, digámoslo así, de lo que hoy en día, por ejemplo, Maturana y Varela de Chile para nosotros son supremamente importantes y ellos no son educadores. Von Foster, que es un austríaco, tampoco es educador y es el creador de la cibernética de segundo nivel. Gregory Bateson, pues no es educador, es un biólogo y es una de las personas muy, muy, muy representativas de lo que podríamos llamar también la teoría de la complejidad y cosas por el estilo. O sea, nosotros encontramos nuestras raíces más en las ciencias particulares que la pedagogía. Ya no sé cómo fue el caso de ustedes, pero para nosotros nos tocó ir a las fuentes contemporáneas en vez de estar mirando 200 años atrás. Absolutamente. Para mí igual una mirada de mucho respeto con las perspectivas de años atrás, ¿no? Entonces sí claramente entender de dónde vienen y la riqueza de esas lecturas. También ver que algunos sí eran contemporáneos de su tiempo y otros no, otros a veces eran adelantados.
Ajá. No sé si decir a los que tú mencionaste, para mí esos eran perspectivas incluso que hasta han quedado en el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, un referente que para mí era un adelantado era William Wright, Ajá. y las perspectivas reichianas son para nosotros importantes. Nosotros tomamos mucho de la Gestalt, entonces para nosotros un referente hoy, para nuestro proyecto, es Claudio Naranjo, digamos, que de hecho falleció el año pasado, antes del inicio, contemporáneo al inicio de nuestro proyecto, de hecho, que para nosotros es uno de los maestros también que más elementos atrae a la estructura de la propuesta y al trabajo de fondo. Bueno, pero Maturana, por supuesto, también, ¿no? Y bueno, y la verdad, honestamente, debo decir, es que los referentes tal vez no son, estos son algunos que he mencionado, ¿no? Pero los referentes nuestros son todas esas personas que están haciendo pedagogía y que tal vez no tienen libros publicados o tal vez que no son autores no son objetos de premios internacionales, ¿no? Que son personas como tú, personas como Ginés en Buenos Aires, en Argentina, personas como Justo y Ana Iris en Puerto Rico, personas como Carlos Calvo Muñoz en Chile, digamos, ¿no? Quiero decir, todas esas, y esto por mencionar algunos que tú conoces, digamos, pero lo cierto es que todas esas personas tienen experiencias para nosotros fascinantes, que yo de alguna manera tomo y voy acercando de a poco, ¿no? Al equipo y al proyecto. Que bueno, que tal vez es eso, tal vez lo que hace especial un poco a nuestro proyecto, es que por un lado, claro está, tiene todo el apoyo, digamos, y el trabajo de la educación prohibida y ese impacto, pero por otro lado toda la riqueza de un equipo o una mirada detrás que se ha sabido alimentar, digamos, y nutrir de estas visiones tan diversas, ¿no? Que en general es algo que no suele suceder, ¿verdad? Y tú lo sabes, digamos, hay que hacer un esfuerzo, un educador tiene que hacer un esfuerzo para acercarse a miradas diversas, ¿no? Y en mi caso, digamos, yo antes de construir la práctica pedagógica, ya estaba rodeado de toda esta gente fascinante y maravillosa, digamos, que bueno, que claramente acerca perspectivas, ¿no? Entonces, yo a veces tengo mucho de acercar tal vez un conocimiento práctico, ¿no? Es decir, bueno, pienso en un problema y tal vez en lugar de pensar tanto en la teoría, pienso, bueno, ¿cómo lo hacía en la escuela allá? Resolvía este problema de esta manera, ¿por qué lo hacían? Y ahí uno empieza y busca la fundamentación y se encuentra con elementos y con posibilidades que lo hacen muy rico, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, ¿no? Creo que viene por ahí, y también es una escuela o un proyecto educativo hijo también del momento, ¿no? En la historia, quiero decir. Nada, en Sí, este claro, momento claro. la pandemia, ¿no? Es como que ha ayudado nos ha obligado a transformar todo, y en nuestro caso, claro, un proyecto que recién comienza, la verdad es que no tiene nada que transformar, teníamos todo por construir, ¿no? No, es que lo que estás diciendo tiene unos elementos que me parece a mí supremamente lindos, porque por una parte está un reconocimiento de que nadie sabe qué es lo que el otro va a aprender, sino que la gente aprende lo que aprende, sin una prescripción de parte de alguien externo que esté diciendo qué es lo que tienes que aprender. Eso me parece muy lindo porque es reconocer qué es lo que somos realmente. Por otra parte, de lo que se trata no tanto es de enseñar cosas, sino de enriquecer los entornos para que en esa interacción con el entorno se den muchas más cosas, haya mucha más diversidad, muchas más posibilidades. Pero por otra parte, ahí encuentro yo una cosa muy interrogante para mí, es ¿cómo has hecho tú o cómo han hecho, porque no eres tú solo, seguramente es un grupo de personas, para la formación de maestros? Porque desgraciadamente los maestros tienen la costumbre de enseñar. Y yo Sí. les digo a los maestros, no enseñen, por favor. Pero no, ustedes son un maestro y se lo encuentran enseñando. Me encanta esas frases tuyas que tienen como tanta simpleza y además tanta como sabiduría detrás. Claro, sí, absolutamente. Es muy difícil encontrar un maestro que esté dispuesto a no enseñar. Mira, no, yo he optado justamente, como que, nada, en la reflexión esta del aquí y ahora y lo que tengo presente, digo, bueno, hoy no es una escuela este espacio, ¿no? Tal vez quiere serlo el día de mañana, pero hoy no lo es. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer que en una escuela no puedo hacer? Y bueno, la verdad que puedo contar con un equipo de educadores que no necesariamente sean maestros. Entonces, sí hay maestros, claramente, maestros y maestras dentro de la escuela, pero nos hemos permitido buscar perfiles mucho más amplios, ¿no? Entonces, en el espacio educativo hay
psicólogos, psicopedagogos, hay terapeutas de diferente índole, hay filósofos o estudiantes de filosofía, hay artistas de diversas índoles, hay músicos, digamos, hay actores, ¿no? Hay estudiantes de otras carreras, de ciencias de la comunicación, de recreología, y hay maestros, digamos, pero como no tenemos esa necesidad de ponerle el título, digamos, entendemos que pueden haber perfiles amplios y variados, ¿no? Entonces, es como un equipo, la verdad, interdisciplinario en ese sentido. Pero bueno, no deja de ser un equipo en formación. Entonces, una de las apuestas nuestras ha sido, si hay algo también de lo que yo me puedo como aprovechar de alguna manera por la educación prohibida y por la historia, es esta amplia gama de amigos y amigas que tienen trayectorias y formaciones muy, muy ricas. Entonces, debo decir que el equipo hoy nuestro, a raíz de la pandemia, a todos y a todas les he invitado a hacer una formación, les he acercado como una beca, alguna posibilidad de participación en alguna instancia de formación, a tal punto que hoy hay, por decir rápidamente, 1, 2, 3, 4, hay 5 formaciones sucediendo de terceros, donde nuestro equipo está participando, ¿no? Entonces, siempre me pareció que, y eso también lo aprendí de otras experiencias, que el equipo se forma haciendo escuela, digamos, en el momento, ¿no? Y tanto en la práctica como en instancias que el espacio acerca. Que claro, eso también es agradecido por el equipo, porque tal vez si tuviesen que esas personas que buscar esas formaciones por fuera, les sería muy difícil acceder a ellas, ¿no? Entonces estamos tratando de también enriquecer el proceso desde ahí. Sí, porque Germán, aparte hablando... de eso, bueno. aparte de eso, se rechaza esa idea de que hay un grupo de personas que enseña y otro grupo de personas que aprenden. De lo que se trata es que todos estamos aprendiendo y cada quien aprende lo que aprende dependiendo de sus interacciones. Sí, Entonces sí, los maestros aprenden a aprender, pero también aprenden a enriquecer el entorno. Mira, una práctica concreta, estructural, digamos, de parte del diseño del proyecto, que tenemos, que he tomado de por lo menos 2 experiencias que lo he visto, una en España y otra en Puerto Rico, es que de los 5 días de la semana, un día los niños y las niñas no vienen y lo destinamos pura y exclusivamente a trabajo del equipo, a sentarnos, a reflexionar, a pensar qué hacer, a traer insumos que nos inspiren, que nos ayuden en la formación, a intercambiar de esas formaciones que estamos haciendo. Y esto para mí ha sido fundamental y tiene que ver con esto. Como no es una escuela, podemos no funcionar los 5 días. Entonces... Haces lo que te da la gana. Claro. Claro. El proyecto de Germán que nos está comentando, como por ejemplo nosotros, la EPE, de alguna manera tenemos unos puntos de vista como muy claros con respecto a muchas de esas cosas y con respecto, entre otras cosas, a lo que es la investigación. Porque es que yo creo que en pedagogía es donde de una manera más evidente, más clara, se ve cómo, como decía el poeta, se hace camino al andar. Es decir, no es hacer un camino para recorrerlo después, sino transitar un camino que estamos construyendo y que muchas veces es un camino diverso para cada quien. No sé. Sí, sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo con esas perspectivas y que bueno, que desde cada mirada, desde cada vez las preguntas, digamos, te acercan, pero no es difícil entender desde dónde, ¿no? Se están haciendo esas preguntas. Entonces, yo creo que tal vez para agregar, lo que diría es que me parece más que investigación, que bueno, que es una forma de investigación, ¿no? Pero tiene que haber como un profundo y sincero proceso, creo que, de autoobservación, de construcción personal de la pedagogía, ¿no? Yo le llamo como de desaprendizaje, de construcción pedagógica de nuestras historias como docentes, como educadores, ¿no? De lo que nos motiva, desde dónde viene. Entonces, ahí es donde para mí el ámbito de lo pedagógico se roza también con el plano, esto que decía, que ya lo mencioné varias veces, como con el plano casi terapéutico, diría yo. Porque nosotros no dejamos de ser personas a cargo de personas, acompañándolas en sus procesos de desarrollo y desde ahí tenemos una responsabilidad en este tipo de relación pedagógica que no deja de ser una relación de ayuda, una forma de relación de ayuda, digamos, y de acompañamiento del otro, y que implica para mí, para ser como
llamamos más honesta, más auténtica, más sincera, más respetuosa, implica también una revisión de nuestra propia historia, de nuestro propio tránsito. Entonces, para mí, cuando ustedes hoy me preguntaban como el pasado y lo que he hecho, digamos, es también parte de esa revisión lo que hoy me permite hacer esto, y así como yo en algún momento revisaré esta historia y los errores y los aciertos de esta historia para hacer otra, ¿no? Para continuar. Y me parece que eso es un poco lo que es necesario, digamos. Antes que procesos de investigación así como largos y tediosos, que pueden estar buenos, digamos, importantes, pero me parece que hay que ser muy honesto con uno mismo en la práctica, ¿no? Y ver, bueno, hoy qué sucedió, cómo, desde dónde, qué cosas han resultado incómodas, inquietas, ¿no? Qué cosas no han funcionado, digamos, en lugar de tratar de aferrarse como a dogmas y estructuras rígidas. Me parece como que este camino de la autoobservación y de la reflexión de la propia práctica es mucho más rico, así no sea replicable, ¿no? Porque no es replicable, porque la propia práctica es la de uno, la propia vida, digamos. Pero creo que viene un poco por ahí. Entonces, y también eso, volviendo a la pregunta inicial tuya, Proyecto C un poco eso, es decir, bueno, esto es un poco lo que yo estoy sintetizando con este equipo ahora, aquí, y no necesariamente valga para todos en todas partes del mundo, ¿no? Y bueno, es una experiencia propia, adecuada a este contexto y a este territorio, y la historia de este grupo de personas, y creo yo que es importante como ser honesto con eso, con que cada uno entienda o sea, se entienda contextualmente, ¿no? Así que bueno. Ahí, ya para terminar, de todas maneras, yo quiero dejar, digamos, una especie de sueño sobre la mesa, y es que podamos, en un futuro, ojalá lo más cercano posible, trabajar más cerquita, conocernos un poco más en la dinámica de lo que cada quien está haciendo, porque yo creo que nos podemos enriquecer mutuamente, porque incluso si hubiese, que no las hay, si hubiese contradicciones, bienvenida sea, porque seguramente nos van a permitir dar saltos hacia adelante. Entonces yo de todas maneras te planteo la conveniencia y el deseo, la intención de que de una manera como más dinámica estemos más cerquita. Quiero que estemos cerquita. Sí, igualmente, igual lo mismo digo, Dino, y bueno, a veces esta pandemia se habla mucho de distanciamiento social, pero el otro día un amigo que creo que tú también conoces, Herman Van de Velde, me había dicho que más que distanciamiento social es distanciamiento físico, porque el distanciamiento social no tiene que ser, de hecho tenemos que estar más cerca que antes, en términos sociales. Y yo creo que ya ha profundizado una cantidad de lazos. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias, y este es un ejemplo de eso también, ¿no? De tanto tiempo sin hablar, y tal vez la pandemia hizo posible que volviéramos a conversar.